¿Qué harías si te encontraras en medio de un bosque oscuro y solitario, escuchando pasos que no son los tuyos? Esta es la historia de un hombre que experimentó algo que lo dejó marcado de por vida. Un caso tan aterrador que sigue siendo un misterio sin resolver. Y lo más perturbador es que no se trató de fantasmas, sino de algo mucho más oscuro, algo real. Era 1982, cuando David Johnson, un joven excursionista de 28 años, decidió emprender una caminata solo en las montañas de los Apalaches, en el este de los Estados Unidos. David era un amante de la naturaleza y había recorrido esos senderos decenas de veces, siempre encontrando paz en la soledad del bosque. Aquel otoño, los colores rojizos y dorados del follaje creaban un paisaje impresionante, y el aire fresco era perfecto para una escapada de varios días. El plan de David era simple: caminar por los senderos hasta llegar a un refugio remoto en la montaña, pasar la noche allí y regresar al día siguiente. Nada fuera de lo normal. Cargaba con lo básico: una mochila con alimentos, una linterna, una brújula y su tienda de campaña. El primer día transcurrió sin problemas, pero todo cambió la segunda noche. David había montado su tienda de campaña en un claro cerca de un arroyo. La tranquilidad del lugar lo hizo sentir a gusto, pero cuando el sol comenzó a ponerse, notó algo extraño: un silencio absoluto se apoderó del bosque. No había cantos de pájaros, ni el crujido habitual de ramas. Nada. Intentó ignorarlo, pensando que era solo su mente jugándole una mala pasada, hasta que alrededor de la medianoche, mientras descansaba en su tienda, escuchó algo. Eran pasos. Pasos pesados que resonaban entre los árboles. Al principio pensó que podría ser un animal grande, tal vez un ciervo o un oso. Pero pronto se dio cuenta de que esos pasos eran demasiado constantes, demasiado humanos. David, sintiendo una oleada de adrenalina, salió de la tienda con su linterna en la mano, iluminando el bosque que lo rodeaba. Pero no vio nada. El aire estaba tenso, y aunque trataba de calmarse, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Decidió volver a su tienda, pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más, ahora claramente rodeándolo. Parecían provenir de varias direcciones. Trató de recordar lo que había leído sobre sobrevivir en situaciones peligrosas. Si era un animal, hacer ruido lo ahuyentaría. Si era un humano, tal vez se tratara de algún excursionista perdido. Gritó, pero no hubo respuesta. El único sonido que le respondió fue el eco de sus propios pasos. En ese momento, David supo que algo no estaba bien. Decidió no quedarse en la tienda. Rápidamente empacó sus cosas y comenzó a caminar por el sendero en dirección al refugio más cercano. El miedo lo impulsaba a avanzar rápido, pero los pasos continuaban siguiéndolo. A pesar de ser un excursionista experimentado, perdió el sentido de la dirección y empezó a caminar más profundamente en el bosque, sin saber exactamente dónde estaba. Las ramas crujían detrás de él, de vez en cuando, una sombra parecía moverse entre los árboles. Pero cada vez que se giraba, no había nada. Solo la oscuridad. Horas más tarde, David comenzó a notar que su linterna parpadeaba. El frío se hacía más intenso y sentía que algo no natural lo estaba siguiendo. Los pasos seguían siendo constantes, y lo que más lo perturbaba era que cada vez que intentaba detenerse, los pasos también se detenían. Y si caminaba, ellos lo seguían a la misma distancia. Ya agotado, y con la linterna a punto de apagarse, David encontró un pequeño claro donde decidió hacer un fuego. Mientras reunía leña, los pasos se detuvieron completamente. Pero la sensación de ser observado permaneció, aún más fuerte. Encendió el fuego, esperando que la luz y el calor le dieran seguridad, pero al iluminar el claro con las llamas, vio algo que nunca olvidaría. Al borde del claro, entre los árboles, había figuras. Eran personas. O al menos, eso parecía al principio. Estaban completamente inmóviles, de pie en la oscuridad. No se movían, no hablaban,
solo lo observaban. David no podía distinguir sus rostros, pero sus siluetas eran inconfundibles. El corazón de David se aceleró y el miedo lo paralizó. Encendió un palo y lo lanzó hacia ellos, pero las figuras no se movieron. Gritó, desesperado, pero no hubo respuesta. Decidió que no podía quedarse allí. Apagó el fuego apresuradamente y con su brújula intentó orientarse hacia el refugio. Pero lo más aterrador fue que, a medida que se adentraba nuevamente en el bosque, sintió que esas figuras lo seguían, siempre a la misma distancia. David corrió, ya sin rumbo, escuchando su propio aliento agitado y los pasos que lo perseguían. En un momento de pánico, tropezó y cayó por una pendiente, golpeándose la cabeza contra una roca. Quedó aturdido en el suelo, mientras su vista se nublaba. Cuando abrió los ojos, vio a una de las figuras, ahora más cerca, mirándolo desde la cima de la colina. La figura no tenía rostro, o al menos no uno que David pudiera reconocer. Su piel parecía pálida y sus ropas desgarradas, como si hubiera estado vagando por el bosque durante años. En ese momento, David pensó que era su fin. La figura comenzó a bajar lentamente hacia él. Con las últimas fuerzas que le quedaban, David se levantó y siguió corriendo. Apenas podía respirar y la sangre le goteaba por la frente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vio una luz a lo lejos. Era el refugio. Cuando llegó, apenas podía mantenerse en pie. Golpeó la puerta desesperadamente, hasta que alguien del interior le abrió. Un grupo de excursionistas lo ayudó a entrar y lo sentaron junto al fuego. David, temblando y en shock, trató de contar lo que había vivido. Los hombres escucharon en silencio, algunos incrédulos, otros preocupados. Pero lo que más lo desconcertó fue que uno de ellos mencionó que varios excursionistas habían reportado cosas similares en ese bosque. David pasó la noche en el refugio, pero no pudo dormir. Cada pequeño ruido le hacía recordar los pasos, las figuras. A la mañana siguiente, con la luz del día, se sentía un poco más seguro, pero no podía quitarse la sensación de que algo lo había seguido hasta allí. Los excursionistas lo acompañaron de regreso al pueblo más cercano, y David decidió no regresar jamás a ese lugar. De vuelta en su hogar, David no podía dejar de pensar en lo que había visto. Intentó racionalizar lo sucedido, diciéndose que tal vez todo había sido producto del cansancio y el miedo. Pero algo dentro de él sabía que lo que había experimentado era real. Los recuerdos de esas figuras en la oscuridad lo atormentaban. Nunca volvió a hacer una caminata solo. A pesar de los años, David nunca pudo olvidar aquella noche en el bosque. Las historias sobre personas desaparecidas en esa área siguieron apareciendo, y aunque nunca se encontró una explicación oficial, él sabía que algo extraño habitaba en esas montañas. Algo que no pertenecía a este mundo. A veces, lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que no podemos explicar. La experiencia de David nos recuerda que hay lugares en este mundo donde la naturaleza esconde secretos oscuros, y que no siempre estamos solos, aunque no veamos a nadie. ¿Te atreverías a caminar por un bosque sabiendo que algo te sigue, algo que tal vez no sea de este mundo? Trabajaba en el turno de noche en un hospital antiguo, uno de esos que ha estado en funcionamiento durante más de 100 años. Las paredes de los pasillos eran de un blanco gastado, con azulejos antiguos que resonaban con cada paso. Aunque el edificio había sido renovado varias veces, siempre se sentía esa energía pesada, como si las historias de todos los que habían pasado por ahí quedaran atrapadas entre sus muros. Mi rutina era la misma cada noche: revisar a los pacientes, asegurarme de que todo estuviera en orden, y luego hacer un recorrido por los pasillos. El hospital estaba más silencioso en las primeras horas de la madrugada, un silencio que podía resultar incómodo si te detenías a escucharlo. Todo comenzó una noche cuando estaba revisando la sala de cuidados intensivos. Esa noche, por alguna razón,
la sala estaba casi vacía, excepto por un hombre mayor que acababa de llegar de la cirugía. Mientras revisaba sus signos vitales, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera parado observando desde la puerta. Giré rápidamente, pero no había nadie. Pensé que tal vez era mi imaginación, el cansancio de tantas horas de trabajo. Sin embargo, al volverme hacia el paciente, lo vi. El hombre, que estaba inconsciente por los sedantes, tenía los ojos abiertos, pero no eran sus ojos los que me miraban. Eran vidriosos, como si alguien más estuviera viéndome a través de él. Me quedé paralizada por unos segundos, pero luego me obligué a terminar mi trabajo. Me convencí de que solo estaba cansada, que no había nada más. A la mañana siguiente, mencioné lo que me pasó a una colega mayor, Marta, quien llevaba más de 20 años trabajando en el hospital. Ella me miró fijamente y me dijo, «No eres la primera que ve algo así aquí». Me contó que, años atrás, cuando el hospital todavía tenía una unidad de psiquiatría en la planta baja, muchos pacientes reportaban haber visto a una mujer vestida de blanco que se aparecía en sus habitaciones. «Dicen que era una enfermera que murió aquí en los años 50», dijo. Marta me advirtió que, en ese hospital, si sientes que algo te está mirando, probablemente sea verdad. Después de hablar con Marta, mis noches en el hospital cambiaron. No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía esa presencia detrás de mí. Una noche, decidí enfrentarme a mi miedo y fui sola a la antigua sala de psiquiatría, que había sido cerrada hacía años. Estaba en la planta baja, en una esquina oscura del hospital donde ya no había pacientes ni personal. Al llegar, el ambiente era aún más pesado que en el resto del edificio. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y la única luz provenía de una pequeña lámpara de emergencia. Me quedé de pie en el umbral, observando las habitaciones vacías y sintiendo un frío inexplicable. Esa noche, algo cambió. Empecé a sentir que lo que había visto no era solo una alucinación. Durante las siguientes semanas, las experiencias se intensificaron. En varias ocasiones, mientras trabajaba de noche, los monitores de los pacientes comenzaban a fallar sin razón aparente. Cuando revisaba las habitaciones, encontraba a los pacientes mirando al techo, con una expresión de terror en sus rostros. «Ella está aquí», susurraban algunos, pero cuando les preguntaba a quién se referían, no respondían. Una noche, mientras estaba en la sala de control observando las cámaras de seguridad, vi algo que me dejó helada. En una de las habitaciones vacías, la puerta se abrió sola y una figura borrosa apareció en la pantalla. Parecía una persona, pero era tan translúcida que no podía distinguir detalles. Llamé a seguridad, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Convencida de que algo paranormal estaba sucediendo, decidí hablar con más enfermeras y médicos del turno de noche. Algunos se rieron, diciendo que los hospitales antiguos siempre tienen historias de fantasmas, pero otros me confesaron que también habían visto cosas extrañas. Una enfermera me contó que, cuando estaba sola en la sala de emergencias, sentía que alguien le tocaba el hombro, pero al voltear, no había nadie. Otro doctor me dijo que, en más de una ocasión, vio a una mujer caminando por los pasillos, pero al seguirla, desaparecía al final del corredor. Con toda esta información, comencé a investigar la historia del hospital. Descubrí que, efectivamente, una enfermera llamada Eliza había trabajado allí en los años 50. Se decía que había muerto de un ataque al corazón en el hospital, justo en la sala de psiquiatría, la misma sala que ahora estaba cerrada. El punto más crítico llegó una noche lluviosa. Los relámpagos iluminaban los pasillos del hospital, y el ambiente era aún más pesado de lo habitual. Estaba sola en el área de cuidados intensivos cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear. Al mirar hacia la cama vacía al final del pasillo, vi la figura de una mujer de pie junto a ella. Llevaba un uniforme de enfermera, pero su rostro estaba borroso, como si se desvaneciera.
Me quedé paralizada, sin poder moverme. De pronto, la figura comenzó a acercarse lentamente, sus pies deslizándose por el suelo sin hacer ruido. Sentí un frío intenso mientras la figura pasaba junto a mí. Los monitores comenzaron a pitar, los cables de los pacientes se desconectaban sin que nadie los tocara. Sabía que no podía quedarme ahí. Corrí hacia la salida del pasillo, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Después de esa noche, decidí no seguir trabajando en ese turno. Pero lo que gané fue una nueva comprensión del lugar donde trabajaba. Lo que había en ese hospital no era simplemente una historia antigua. Algo, o alguien, seguía vagando por los pasillos, buscando algo que nunca podría encontrar. Eventualmente, fui transferida a otro hospital, pero el recuerdo de lo que vi esa noche nunca me abandonó. Durante años, me pregunté si lo que viví fue real o si era solo producto del estrés y la fatiga. Pero cada vez que pienso en ese pasillo oscuro, en la figura de esa mujer acercándose, siento el mismo escalofrío recorrer mi espalda. Hablar de esto con otros me hizo entender que no estaba sola en mi experiencia. Otros profesionales de la salud han tenido vivencias similares en hospitales de todo el mundo. Al final, decidí contar mi historia, no solo para desahogarme, sino para que la gente sepa que no todo lo que pasa en un hospital tiene explicación científica. Hoy, trabajo en un hospital moderno, donde no he tenido más experiencias paranormales. Sin embargo, cada vez que paso por los pasillos en las primeras horas de la mañana, no puedo evitar mirar de reojo las camas vacías. He aprendido a aceptar que hay cosas que no podemos explicar y que, en lugares como los hospitales, donde la vida y la muerte se entrecruzan, lo inexplicable puede volverse tangible. Lo que me sucedió en aquel hospital me hizo reflexionar sobre la vida y la muerte, y sobre cómo algunos lugares parecen guardar un eco de las almas que alguna vez estuvieron allí. A veces, no se trata de fantasmas o apariciones, sino de las emociones y las energías que dejamos atrás. En un hospital, donde la vida y la muerte están tan presentes, esos ecos son más fuertes. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez una presencia que no puedas explicar? Suscríbete y dale me gusta al vídeo si te está gustando para apoyar al canal y poder seguir subiendo las mejores historias de terror reales. ¿Imaginas mudarte a la casa de tus sueños, solo para descubrir que en sus paredes habita algo oscuro, algo que ha estado allí mucho antes que tú? Esta es la historia real de la familia Perrón, una de las más escalofriantes investigaciones paranormales de los años 70. Si crees que esto solo pasa en las películas, piénsalo dos veces. Lo que vas a escuchar te hará reconsiderar lo que sabes sobre el mal. En el verano de 1971, la familia Perrón, compuesta por Roger y Caroline y sus 5 hijas, decidió mudarse a una granja de 14 habitaciones en Harrisville, Rhode Island. La casa era un sueño, grandes terrenos, aire puro y la promesa de una vida tranquila. Cada habitación parecía cargada de historia. El piso de madera crujía bajo sus pies, y las paredes, cubiertas por una leve capa de polvo, sugerían que hacía mucho tiempo nadie había vivido allí. Para las hijas Perrón, explorar cada rincón de la casa era una aventura. Sin embargo, desde el primer día, algo no parecía estar bien. Era una sensación, como si la casa los estuviera observando. El primer indicio de que algo extraño ocurría fue casi sutil. Andrea, la hija mayor, comenzó a notar que cada mañana al despertar, sus cosas no estaban donde las había dejado. Debe ser una de mis hermanas, pensó. Pero luego, los eventos se intensificaron. Puertas que se cerraban solas en medio de la noche, susurros que parecían venir de los pasillos vacíos, y una presencia invisible que hacía que el aire en la casa se sintiera pesado. Pero lo más inquietante fue el comportamiento del perro de la familia. Desde el primer momento que entró en la casa,
se negó a pasar por la puerta principal, gruñendo hacia algo que solo él podía ver. 2 semanas después, lo encontraron muerto sin causa aparente en el patio trasero. Caroline, desconcertada, comenzó a investigar la historia de la casa. Lo que descubrió la llenó de terror. La casa tenía más de 200 años y había pertenecido a muchas familias, varias de las cuales habían sufrido tragedias inexplicables. La más perturbadora era la historia de Bathsheba Sherman, una mujer que vivió allí en el siglo XIX y que fue acusada de brujería. Según las leyendas locales, Bathsheba sacrificó a su propio hijo en un ritual satánico. Aunque no fue condenada, su reputación quedó manchada. Poco después de esta investigación, los Warren, el famoso matrimonio de investigadores paranormales, entraron en contacto con la familia Perron. El encuentro con Eddie Lorraine Warren cambió todo. Lorraine, una medium con una larga trayectoria, no tardó en percibir la energía oscura que impregnaba la casa. Durante una de sus primeras visitas, mientras caminaba por el sótano, Lorraine sintió una presencia tan fuerte que cayó de rodillas, incapaz de respirar. «Algo muy malo ocurrió aquí», dijo mientras intentaba recomponerse. Fue entonces cuando Lorraine confirmó lo que Caroline temía: la presencia de Bathsheba no solo seguía en la casa, sino que se estaba manifestando cada vez con más fuerza, especialmente contra ella. Los días que siguieron fueron aterradores. Los fenómenos paranormales se volvieron más violentos. Las hijas de los Perron eran sacudidas de sus camas en medio de la noche por manos invisibles, y los espejos y ventanas mostraban reflejos de sombras que no deberían estar allí. Una noche, Caroline despertó con moretones en todo su cuerpo, como si hubiera sido golpeada brutalmente mientras dormía. Pero el peor momento llegó cuando, durante la cena, una silla voló a través de la cocina, chocando violentamente contra la pared. En ese momento, Roger supo que ya no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Los Warren propusieron realizar una limpieza espiritual en la casa. Caroline, desesperada, aceptó. El ambiente estaba tenso, las luces parpadeaban y una presión indescriptible llenaba cada habitación. Durante el ritual, Lorraine intentó comunicarse con Bathsheba. La temperatura en la casa bajó abruptamente y la energía se volvió tan densa que, según Lorraine, era como nadar en un mar de oscuridad. Las hijas de los Perron observaban desde una esquina mientras su madre parecía perder el control de su cuerpo, lanzando gritos desgarradores. En el clímax de la limpieza, Caroline fue poseída brevemente por la entidad. Sus ojos se volvieron vacíos, y de su boca salió una voz que no era la suya, una voz que juraba no dejar nunca esa casa. «Es mía, siempre lo ha sido», decía entre convulsiones. Los Warren hicieron todo lo posible para contener la situación, rogando que la entidad la soltara. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Caroline cayó inconsciente en el suelo, extenuada. La entidad parecía haber sido contenida, pero no derrotada. Después de esta experiencia, quedó claro que Bathsheba no sería expulsada tan fácilmente. A pesar de los esfuerzos de los Warren, la energía oscura continuó acechando a la familia. Sin embargo, esa noche les trajo una revelación: no podían derrotar a Bathsheba, pero podían huir de ella. Había sido una lección dura y aterradora, pero Caroline sabía que lo más importante era proteger a sus hijas. Poco después, la familia Perron abandonó la casa. Aunque no pudieron liberarla de la presencia oscura, lograron escapar de sus garras. Años más tarde, Andrea Perron escribió un libro detallando todo lo que vivieron en la granja. Según ella, Bathsheba nunca las dejó en paz por completo, pero la influencia maligna fue disminuyendo con el tiempo. Una vez fuera de la casa, la vida de los Perron volvió gradualmente a la normalidad. Sin embargo, lo que vivieron en esos años dejó cicatrices profundas. Las hijas crecieron con un temor constante a lo inexplicable, y Caroline nunca pudo sacudirse del todo la sensación de que Bathsheba aún las vigilaba desde la distancia. Hoy en día,
La historia de la familia Perron sigue siendo objeto de fascinación y terror. Su experiencia sirvió de base para la película El Conjuro, pero lo que vivieron va más allá de la ficción. La casa sigue en pie, y aunque ha cambiado de propietarios varias veces, todos reportan haber sentido esa energía oscura que nunca se ha disipado del todo. Lo que sucedió en esa granja en Rhode Island nos recuerda que no siempre estamos solos, y que hay cosas que no podemos entender o controlar. Pero tal vez lo más aterrador no sean los fantasmas, sino lo que sucede cuando te enfrentas a algo que desafía toda lógica. Porque, en ocasiones, lo que nos persigue no es solo una presencia física, sino el eco de lo que jamás fue resuelto. ¿Qué harías si un ser invisible comenzara a comunicarse contigo y moviera objetos por tu casa? En los años 70, una familia común y corriente vivió una pesadilla que todavía aterroriza a quienes la conocen. Si no crees en fantasmas, espera a escuchar lo que sucedió en Enfield. No solo fue real, sino que incluso la policía no pudo explicarlo. Era agosto de 1977. Peggy Hawson, una madre soltera, vivía con sus 4 hijos en una modesta casa en Enfield, un suburbio al norte de Londres. La vida era tranquila, aunque no fácil. Peggy trabajaba duro para mantener a su familia. La casa, una construcción típica de los años 60, tenía sus defectos: el crujir de las escaleras de madera, el goteo constante de las tuberías viejas, pero nada fuera de lo común. Janet, la hija mayor, de 11 años, compartía habitación con su hermana Margaret, de 13. Todo parecía normal hasta que las noches en esa casa dejaron de ser silenciosas. Una noche, mientras Janet y Margaret estaban a punto de dormir, empezaron a oír un leve golpeteo en las paredes. Al principio, pensaron que era el ruido de las tuberías o el viento golpeando el exterior de la casa. Pero el golpeteo se hizo cada vez más fuerte y parecía provenir de dentro de la habitación. Janet llamó a su madre, y cuando Peggy entró, los golpes cesaron. Las niñas insistieron en que no era su imaginación, y la misma Peggy escuchó los ruidos al día siguiente. Luego comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Las camas se sacudían como si alguien invisible las moviera. Las sillas de la cocina cambiaban de lugar mientras nadie las tocaba. Peggy pensó que estaba volviéndose loca hasta que, una noche, la cómoda de su habitación se deslizó varios centímetros sin que nadie la empujara. Intentó devolverla a su lugar, pero la cómoda parecía resistirse, como si una fuerza invisible la retuviera. Desesperada, Peggy llamó a la policía local. 2 oficiales acudieron a la casa. Uno de ellos, una mujer policía, fue testigo de cómo una silla se deslizaba unos metros por la habitación sin que nadie la tocara. No puedo explicarlo, dijo la oficial en su informe. Pero no había nada que la policía pudiera hacer. Los extraños sucesos continuaron. Finalmente, Peggy contactó con el Society for Psychical Research, un grupo de expertos en lo paranormal, que enviaron a Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, 2 investigadores de fenómenos paranormales, para que investigaran el caso. Grosse y Playfair llegaron a la casa a finales de agosto y comenzaron a presenciar fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Vieron juguetes que volaban por el aire, muebles que se movían por su cuenta y lo más perturbador de todo, la voz de una entidad que hablaba a través de Janet, la hija de 11 años. La situación escaló cuando Janet comenzó a entrar en trances. Su voz, que normalmente era suave y aguda, se transformaba en un gruñido profundo, como el de un hombre mayor. A través de Janet, la entidad se identificaba como Bill Wilkins, un hombre que había muerto en la casa muchos años antes. «Yo morí en esa silla», gruñía la voz a través de Janet, refiriéndose a un sillón en la sala de estar. Cuando los investigadores buscaron registros históricos, encontraron que un hombre llamado Bill Wilkins, de hecho, había vivido en esa casa y había muerto de un derrame cerebral en la sala. Los días que siguieron fueron un infierno para la familia Hawson.
Las cosas desaparecían de la casa, solo para reaparecer en lugares imposibles. Libros volaban de las estanterías, platos se rompían en el aire sin razón aparente. Grosse y Playfair registraron ruidos extraños, grabaciones de las voces de Janet mientras estaba en trance, y documentaron decenas de incidentes inexplicables. La prensa británica pronto se enteró del caso, y la casa fue invadida por periodistas que intentaban captar alguna evidencia del fenómeno. Las fotos de Janet levitando en su cama se convirtieron en portada de varios diarios. Mientras tanto, la salud mental de Janet empeoraba. A menudo, después de los episodios de posesión, no recordaba nada de lo ocurrido. Sus trances se volvían más frecuentes y más violentos. La entidad parecía estar controlando su cuerpo y usándola para comunicar su ira. Grosse y Playfair, con la ayuda de otros investigadores, intentaron todo tipo de estrategias para intentar calmar a la entidad. Realizaron sesiones espiritistas para intentar establecer una comunicación clara con Bill Wilkins, y trajeron a mediums para que intentaran liberar el espíritu de la casa. Pero cada intento de pacificar al ente parecía solo enfurecerlo más. Janet empezó a ser atacada físicamente, era arrojada de la cama por una fuerza invisible, golpeada por objetos que volaban por la habitación, e incluso arrastrada por el suelo mientras dormía. El punto más oscuro llegó cuando Janet fue encontrada en una habitación distinta a la suya, con las manos y pies atados, sin recordar cómo había llegado allí. Los investigadores se dieron cuenta de que no solo se trataba de un poltergeist, sino que la posesión de Janet por el espíritu de Bill Wilkins era cada vez más peligrosa. La familia estaba al borde del colapso. Janet era una prisionera en su propia casa, y la presencia maligna parecía querer algo más que solo asustar, parecía querer dominar completamente a la niña. Finalmente, después de meses de terror, los investigadores decidieron que el único camino era un exorcismo. Aunque no fue una ceremonia tradicional de la iglesia, llevaron a cabo un ritual de limpieza espiritual en la casa. Después de semanas de resistencia, la actividad paranormal comenzó a disminuir. Janet dejó de tener episodios de trance, y la familia pudo empezar a vivir con una cierta normalidad. Grosse y Playfair concluyeron que, si bien el caso nunca fue completamente resuelto, habían logrado calmar la situación lo suficiente como para permitir que la familia recuperara sus vidas. La actividad paranormal disminuyó significativamente, aunque de vez en cuando se producían incidentes menores. Janet y sus hermanos pudieron volver a la escuela, y la atención mediática finalmente se desvaneció. A lo largo de los años, Janet ha hablado públicamente sobre los eventos, describiendo los terrores que vivió como algo que la marcó de por vida. Nunca volvió a experimentar fenómenos paranormales de esa magnitud, pero siempre sintió que algo, una parte de ese pasado oscuro, se quedó con ella. Aunque la vida volvió a una rutina más tranquila, la familia Hodgson nunca fue la misma. Janet, en especial, se sintió profundamente afectada por lo que ocurrió. Aunque el poltergeist parecía haberse ido, la sombra de lo que ocurrió en Enfield nunca desapareció completamente. Durante años, los investigadores discutieron si el caso fue un fraude o un fenómeno real, pero para los Hodgson, lo que vivieron fue real, aterrador y dejó cicatrices permanentes. Hoy, el caso del poltergeist de Enfield sigue siendo uno de los más famosos de la historia paranormal. Ha sido tema de documentales, libros e incluso películas, como El Conjuro 2. Janet Hodgson ha intentado continuar con su vida, pero admite que siempre llevará consigo el miedo de aquellos días. Aunque logró superar el peor momento de su vida, lo que ocurrió en esa casa le dejó una nueva perspectiva sobre el misterio de la vida y la muerte. La historia de Enfield nos recuerda que hay cosas en este mundo que no entendemos. Janet Hodgson fue solo una niña cuando todo comenzó, y su vida fue sacudida por algo que la ciencia aún no puede explicar. Quizás, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos ver. A veces,
El pasado regresa para hacernos recordar que el mal no siempre está fuera, a veces vive entre nosotros, esperando una oportunidad para mostrarse. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día lo desconocido golpeara tu puerta? ¿Te imaginas estar perdido en medio de un bosque que parece no tener fin, y que a cada paso, sientes que algo te sigue, algo que no es humano? Esto le pasó a un grupo de jóvenes en el bosque de Aokigahara, Japón, uno de los lugares más aterradores del mundo. Lo que vivieron allí todavía les persigue. Era octubre de 2012, un grupo de 5 amigos decidieron hacer una excursión en Japón. Entre ellos estaba Yuki, quien organizó el viaje. Quisieron explorar uno de los sitios más populares pero a la vez sombríos de la región, el bosque de Aokigahara, conocido también como el bosque de los suicidios. Aunque su reputación era aterradora, los amigos lo tomaron como una aventura extrema, un lugar donde podrían probar su resistencia mental. El bosque es famoso por ser un lugar de silencio absoluto. Las copas de los árboles son tan densas que bloquean el sonido del viento, creando un vacío casi palpable. Este lugar ha sido, por años, el escenario de tragedias personales, pero para los jóvenes, era solo un reto más. A pesar de las advertencias y de su infame historia, entraron confiados. Todo iba bien al principio, la caminata era tranquila y los amigos disfrutaban del aire fresco. Pero conforme se adentraban más en el bosque, comenzaron a perder la señal del GPS y las brújulas que llevaban para orientarse empezaron a comportarse de manera errática. «Es normal en este lugar», dijo uno de ellos, riendo nerviosamente. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que estaban perdidos. Para mantener el ánimo, continuaron caminando, convencidos de que encontrarían el camino de regreso. El ambiente comenzó a cambiar, el silencio del bosque se hacía más opresivo y la sensación de estar siendo observados se volvió intensa. El aire se enfrió de manera inusual, y lo que era una excursión divertida, pronto se transformó en una experiencia inquietante. La primera señal de que algo no estaba bien apareció cuando Yuki encontró una cuerda colgando de un árbol, atada como una soga de horca. «Debe ser una de las cuerdas que la gente usa para orientarse», comentó, tratando de mantener la calma. Pero luego vieron más cuerdas, todas en diferentes direcciones, algunas colgando de ramas bajas, otras más altas, como si alguien las hubiera dejado deliberadamente. Mientras caminaban, uno de los amigos, Hiroshi, comenzó a notar algo aún más extraño. «Escucho pasos», dijo en voz baja. Al principio, los demás lo ignoraron, pensando que era solo paranoia. Pero luego, todos comenzaron a oírlo, pisadas leves, pero constantes, que los seguían desde una distancia segura. Yuki intentó tomar el control de la situación, sugiriendo que mantuvieran la calma, pero el miedo ya empezaba a invadir al grupo. El grupo decidió acelerar el paso, esperando que fuera solo su mente jugándoles una mala pasada. Pero cada vez que avanzaban, los pasos parecían acercarse más. Finalmente, decidieron detenerse para escuchar bien. El silencio era absoluto. Pero apenas comenzaron a caminar de nuevo, el sonido de algo moviéndose entre los árboles se hizo más fuerte. Llegó un punto en que los 5 empezaron a correr sin rumbo, internándose aún más en el bosque, creyendo que podrían escapar de lo que fuera que los seguía. A medida que corrían, comenzaron a ver objetos abandonados, mochilas, zapatos, prendas de vestir, todas cubiertas de musgo, dejadas atrás como si las personas hubieran desaparecido de un momento a otro. El grupo comenzó a entrar en pánico. Hiroshi cayó al suelo mientras corrían, y al intentar levantarse, gritó: «Hay algo aquí, algo que me agarró». Los demás corrieron hacia él, pero no vieron nada a su alrededor, solo el suelo húmedo y el silencio abrumador. Lo ayudaron a levantarse y continuaron, pero lo que antes era una sensación vaga de ser observados se había transformado en una presencia palpable.
Llegaron a una pequeña abertura en el bosque donde encontraron lo que parecía una tienda de campaña abandonada, vieja y deshecha. Al acercarse, descubrieron que dentro había restos de comida podrida y una nota desgarrada que parecía ser una despedida. Alguien había estado allí antes que ellos, pero había desaparecido. Decidieron que lo mejor sería encontrar el camino de vuelta cuanto antes, pero era demasiado tarde. La noche estaba cayendo rápidamente, y el frío del bosque comenzaba a hacerse insoportable. La atmósfera se volvía más opresiva, y los pasos que escuchaban se habían vuelto más claros, como si estuvieran rodeados por alguien o algo. Hiroshi fue el primero en ver la figura. Era una silueta oscura, que se movía entre los árboles, observándolos desde una distancia prudente. «Miren allá», gritó, pero cuando todos dirigieron su mirada, la figura desapareció. No sabían si era real o una alucinación producto del miedo, pero decidieron no quedarse más tiempo en el mismo lugar. La situación alcanzó su punto más aterrador cuando uno de los amigos, Keiko, desapareció del grupo. En un momento estaba junto a ellos, y al siguiente, había desaparecido en la oscuridad. Gritaron su nombre, buscando entre los árboles, pero solo obtuvieron silencio como respuesta. «No puede haber ido lejos», dijo Yuki, pero el pánico se apoderó de todos cuando escucharon su grito en la distancia. Un grito de puro terror. Sin pensar, corrieron hacia la dirección de los gritos, pero cuando llegaron, no encontraron a Keiko. Solo vieron una figura oscura entre los árboles, mucho más cerca esta vez. La silueta se movía lentamente hacia ellos, y el miedo paralizó a los 4 amigos restantes. Finalmente, en medio del pánico, lograron encontrar una pequeña senda que parecía conducir fuera del bosque. Sin pensarlo 2 veces, corrieron por el camino, con la sensación de que algo los seguía de cerca. Cuando por fin vieron el borde del bosque, la figura oscura se detuvo. No se movía más allá de los árboles, como si no pudiera salir del bosque. Fue entonces cuando notaron algo perturbador. La figura no era solo una, había varias, todas quietas, observando desde la oscuridad. Finalmente llegaron al límite del bosque y corrieron hasta llegar a un pequeño pueblo cercano. Exhaustos y temblando, intentaron explicarle a los lugareños lo que había sucedido, pero pocos les creyeron. Keiko nunca fue encontrada, y las autoridades cerraron la búsqueda alegando que probablemente se había desorientado en el bosque. Los sobrevivientes nunca volvieron al bosque de Aokigahara. Hiroshi, que fue el más afectado, juró que lo que vio allí no era humano. Los demás, aunque intentaron seguir con su vida, siempre tuvieron la sensación de que algo oscuro los siguió, al menos en sus pesadillas. Nadie habló del incidente después de que regresaron a casa. Años después, Yuki confesó en una entrevista que, aunque habían logrado salir del bosque, algo dentro de ellos cambió para siempre. El silencio del bosque, los pasos en la oscuridad y la desaparición de su amiga los marcaron profundamente. No sabemos qué era, pero algo nos acechaba en ese bosque, dijo con un tono sombrío. Y todavía lo siento, como si nunca realmente nos hubiera dejado. La historia del bosque de Aokigahara nos recuerda que la naturaleza puede ser tan hermosa como aterradora. A veces, lo que acecha en la oscuridad no tiene forma, pero su presencia es real, tangible, y puede cambiarte para siempre. Los lugares cargados de historia y tragedia pueden contener energías que no comprendemos, y en ese bosque, algo espera y observa. ¿Te atreverías a entrar? Tal vez descubras que no estás solo. ¿Qué harías si una noche, al abrir los ojos, descubres una figura en tu habitación? Una silueta oscura, alta, con un sombrero de ala ancha, mirándote fijamente. ¿Pensarías que es un sueño o una presencia real? Lo que te voy a contar no es ficción. Es un fenómeno aterrador que ha sido reportado por miles de personas en todo el mundo. Y yo fui una de esas personas. Todo comenzó en 2012.
Era un año normal para mí, una época en la que mi vida era bastante tranquila. Vivía en un pequeño apartamento en una ciudad del medio oeste de los Estados Unidos, mientras terminaba mi último año de universidad. Mis días estaban llenos de clases, trabajos y reuniones con amigos, y mis noches eran un escape a la comodidad de mi cama, donde dormía profundamente, o al menos, eso era lo que solía hacer. Una noche, después de un día largo y agotador, me acosté como siempre, con la esperanza de descansar. Estaba solo, en un silencio absoluto, las luces apagadas y las cortinas bien cerradas. No había nada fuera de lo normal. Pero esa noche, algo cambió. Desperté de repente en medio de la madrugada. La habitación estaba completamente oscura, salvo por un pequeño resplandor que entraba por las cortinas. Intenté moverme, pero algo estaba mal. No podía. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si una fuerza invisible me hubiera sujetado a la cama. Al principio pensé que estaba teniendo una pesadilla, pero entonces lo vi. En la esquina de mi habitación, justo al lado de la puerta, estaba parado. Una figura alta, de unos 2 metros de altura, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. No podía distinguir sus facciones, pero sentía su mirada fija en mí. Era una presencia aterradora, oscura y densa, que llenaba la habitación con una energía que nunca antes había sentido. Mi respiración se aceleró, mi corazón latía con fuerza, pero seguía inmóvil. Al día siguiente, intenté explicarme lo que había sucedido. Tal vez había sido una simple parálisis del sueño, algo que le ocurre a muchas personas. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que aquello no había sido un sueño, que lo que vi fue real. Decidí contarle a mi amiga Sara lo que había pasado. Ella era muy escéptica, pero me miró con una expresión seria y me dijo, «Eso suena como el hombre del sombrero». Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando me explicó lo que sabía, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al parecer, muchas personas han reportado ver la misma figura, una sombra alta, con un sombrero. Algunos dicen que lo han visto en sus sueños, otros aseguran que aparece en momentos de vulnerabilidad o estrés, pero siempre parece observar, sin hacer nada. Pero lo más aterrador es que las experiencias de los demás eran casi idénticas a la mía. Después de esa conversación, investigué más sobre el hombre del sombrero. Descubrí que miles de personas en todo el mundo afirmaban haberlo visto, muchos describiendo la misma figura oscura y alta. Lo más inquietante era que todos mencionaban esa sensación de ser observados, de estar paralizados mientras la figura se cernía sobre ellos. Algunos incluso aseguraban que después de verlo, sus vidas cambiaron para mal. Esto me perturbó profundamente. A partir de esa noche, comencé a tener miedo de dormir. Cada vez que me iba a la cama, la idea de que esa figura podía regresar llenaba mi mente. Traté de seguir con mi vida normal, pero sentía su presencia incluso durante el día, como si estuviera acechando en las sombras, esperando el momento para volver a aparecer. Y volvió. Una noche, mientras intentaba quedarme dormido, sentí una presión en mi pecho. Mis ojos se abrieron de golpe, y ahí estaba nuevamente, en la misma esquina de la habitación. Esta vez, la sensación era peor. Sentí una angustia indescriptible, una mezcla de terror y desesperanza, como si esa figura estuviera absorbiendo toda la energía positiva a mi alrededor. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero seguía paralizado. Lo más inquietante fue que, en esta ocasión, la figura se movió. Lentamente comenzó a acercarse a mí. Podía ver cómo sus largas sombras se alargaban por la pared, hasta que se detuvo al pie de mi cama. Estaba inmóvil, pero sentía una presión en el aire, una sensación sofocante que hacía que mi cuerpo vibrara de miedo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo terminara. A la mañana siguiente, estaba exhausto. Sabía que algo no estaba bien. Las personas que habían visto al hombre del sombrero no solo lo veían una vez,
sino que, en muchos casos, regresaba una y otra vez. Empecé a buscar formas de protegerme, compré un crucifijo que colgué sobre mi cama, encendía velas por la noche y comencé a decir oraciones antes de dormir, aunque no era una persona religiosa. Pero nada parecía funcionar. Cada noche, el terror de verlo nuevamente crecía más y más. Decidí acudir a un psicólogo, esperando que pudiera ayudarme a entender lo que me estaba pasando. El diagnóstico fue parálisis del sueño, algo que supuestamente podría tratarse con técnicas de relajación y reducción del estrés. Intenté seguir su consejo, pero en el fondo sabía que esto era algo más que un simple problema psicológico. Una noche, lo peor ocurrió. Me desperté de nuevo, paralizado, pero esta vez no estaba en la esquina de la habitación. El hombre del sombrero estaba directamente sobre mí, inclinado hacia mi cara, como si quisiera que lo viera claramente. A pesar de la oscuridad, sentía su presencia tan cercana que casi podía oler un olor rancio y viejo. La presión en mi pecho era insoportable, como si algo pesado me aplastara. Pense que iba a morir. En ese momento, no sé de dónde saqué fuerzas, pero logré mover mi brazo. Alcancé el crucifijo colgado en la pared y lo sostuve con todas mis fuerzas. Comencé a murmurar cualquier oración que viniera a mi mente, y entonces, la figura desapareció. Sentí un alivio inmediato, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Sabía que había estado muy cerca de algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Esa experiencia me cambió por completo. Me di cuenta de que el miedo, el estrés y la desesperación alimentaban a esta entidad. Comprendí que la única forma de librarme de él era enfrentarlo, no con violencia, sino con fuerza interior. Empecé a trabajar en mi propia paz mental, en mantener mi entorno lleno de luz y energía positiva. Lentamente, comencé a recuperar el control. Las visitas del hombre del sombrero se volvieron menos frecuentes. Durante meses, no lo vi, y aunque algunas noches todavía sentía esa inquietante sensación de que algo me observaba, no volví a verlo con la misma intensidad. Aprendí a vivir con el miedo, pero también a no dejar que me consumiera. Con el tiempo, volví a una vida más tranquila. Aunque siempre quedó una pequeña parte de mí que teme volver a verlo, ahora sé cómo mantenerlo alejado. Me alejé de las sombras, tanto física como emocionalmente, y busqué la luz en cada rincón de mi vida. Hoy, puedo dormir en paz. Aprendí que no todo lo que nos asusta puede hacernos daño, pero que hay fuerzas allá afuera, en el borde de nuestra percepción, que no comprendemos del todo. No importa si creemos en lo paranormal o no, lo que importa es cómo enfrentamos nuestros propios demonios, ya sean reales o no. Al final, lo más aterrador no es la figura en la esquina de la habitación, sino el miedo que llevamos dentro. El hombre del sombrero puede ser una manifestación de ese miedo, algo que acecha en nuestras mentes, esperando el momento adecuado para surgir. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás preparado para enfrentarlo cuando aparezca? Porque tarde o temprano, todos nos encontramos con nuestras propias sombras. Nueve excursionistas, jóvenes y llenos de vida, se adentraron en los montes Urales para una expedición que se convertiría en una pesadilla. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en circunstancias tan extrañas que aún hoy, más de 60 años después, nadie ha podido explicar lo que les sucedió. Esta es la escalofriante historia real del incidente del Paso Dyatlov. En enero de 1959, un grupo de 9 esquiadores experimentados, liderados por Igor Dyatlov, partió hacia una travesía por los montes Urales, en Rusia. Eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, jóvenes enérgicos y apasionados por la aventura. Su objetivo era alcanzar el monte Otorten, un desafío difícil pero no imposible para personas tan preparadas como ellos. El equipo, bien equipado, estaba listo para cualquier contingencia, temperaturas bajo cero, tormentas de nieve y largas jornadas a pie.
Tomaron trenes y camiones hasta llegar a las montañas, siempre documentando su viaje con fotografías y anotaciones en diarios, llenos de sonrisas y expectativas. A medida que avanzaban, las condiciones climáticas empeoraban. El 1 de febrero de 1959, decidieron acampar en las laderas del Kholat Syakhl, conocido por los lugareños como la Montaña de la Muerte. Ese mismo día, Igor envió una última carta a sus amigos, mencionando que, aunque estaban retrasados, todo estaba bajo control. Sin embargo, nadie imaginaba que sería la última vez que se sabría de ellos. El 12 de febrero, cuando debían haber regresado a casa, no hubo señales del grupo. Los días pasaron y la preocupación creció entre sus familiares. Finalmente, se organizó una operación de búsqueda y rescate, con el temor de que algo terrible hubiera ocurrido. Las autoridades rusas enviaron equipos de rescate, soldados, voluntarios y hasta helicópteros para buscar al grupo perdido. Sin embargo, fue un grupo de estudiantes voluntarios quienes, el 26 de febrero, encontraron algo inquietante. Lo primero que vieron fue la tienda de campaña de los excursionistas, parcialmente enterrada en la nieve y misteriosamente desgarrada desde el interior. Los rescatistas hallaron huellas que llevaban desde la tienda hacia el bosque cercano, como si los miembros del equipo hubieran huido en medio de la noche, descalzos y apenas vestidos, en temperaturas que rondaban los -30 grados. La búsqueda se intensificó cuando comenzaron a encontrar los cuerpos. Los primeros dos fueron hallados al pie de un pino, a 1,5 kilómetros de la tienda. Estaban descalzos, con solo ropa interior, y sus manos estaban quemadas, como si hubieran intentado desesperadamente encender una fogata. Otros cuerpos fueron encontrados en direcciones diferentes, algunos enterrados bajo metros de nieve. Las teorías empezaron a volar. ¿Por qué habrían abandonado la tienda en medio de la noche sin sus abrigos ni botas? ¿Qué los hizo correr así? A medida que el equipo de búsqueda continuaba, encontraron algo aún más perturbador. El 4 de mayo, bajo casi 4 metros de nieve, encontraron los últimos cuerpos. A diferencia de los primeros, estos mostraban señales de trauma severo. Uno de los excursionistas tenía múltiples fracturas en el pecho, otro presentaba un traumatismo craneal mortal, y una de las mujeres había perdido la lengua y parte de los labios. Los médicos forenses declararon que las heridas no podían haber sido causadas por otro humano, ni siquiera por una avalancha. Las fracturas eran demasiado graves, comparables a las de un accidente de coche. Y, sin embargo, no había signos externos de violencia. ¿Qué había causado esas heridas? A pesar de la creciente presión, las autoridades rusas no lograban encontrar una explicación coherente. Se descartaron teorías como la de un ataque de animales, debido a la falta de marcas de garras. También se descartó una avalancha, ya que la inclinación de la ladera no era lo suficientemente pronunciada para desencadenar una. Los investigadores analizaron las fotos que los excursionistas habían tomado antes del incidente. En las últimas imágenes, se veían rostros tensos, y una extraña luz brillante aparecía en el cielo nocturno. Los lugareños Mansi, una tribu indígena de la región, también reportaron haber visto esferas de luz flotando sobre las montañas esa misma noche. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué los hizo salir de su tienda, descalzos, en medio de la noche helada? ¿Por qué algunos habían sufrido lesiones tan horribles mientras otros simplemente parecían haber sucumbido al frío? Las teorías variaban desde fenómenos paranormales hasta experimentos militares secretos. Incluso se especuló con la posibilidad de que los excursionistas hubieran sido atacados por una fuerza sobrenatural o extraterrestre. La versión oficial fue que el equipo había muerto a causa de una fuerza natural convincente, pero nunca se explicó qué era esa fuerza. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigían respuestas. Aunque las respuestas nunca llegaron, el caso del Paso Dyatlov dejó una marca indeleble en la historia rusa.
Se convirtió en una advertencia para futuros aventureros y en un enigma que hasta hoy sigue fascinando a investigadores, tanto profesionales como aficionados. Cada teoría que surgía aportaba una nueva pieza al rompecabezas, pero ninguna lograba explicarlo todo. Con el tiempo, el incidente del Paso Dyatlov se convirtió en una leyenda. Documentales, libros y películas se hicieron sobre el misterioso evento. Las preguntas quedaron sin respuesta. ¿Fueron víctimas de una prueba militar secreta? ¿Se enfrentaron a un fenómeno paranormal o extraterrestre? ¿O simplemente fue un accidente trágico en condiciones extremas? A pesar de los numerosos intentos de resolución, el misterio persiste. La historia del Paso Dyatlov sigue viva en la cultura popular, y muchos investigadores han intentado resolver el enigma. En 2020, una nueva investigación oficial rusa concluyó que la causa de las muertes fue una combinación de avalancha y errores humanos, pero esta explicación no convenció a todos. La fuerza desconocida que los forenses mencionaron en 1959 aún atormenta a quienes han estudiado el caso. Las familias de los excursionistas nunca recibieron una explicación completa ni satisfactoria. Sin embargo, su tragedia y la extrañeza de los eventos que llevaron a sus muertes han capturado la imaginación del mundo entero. El Paso Dyatlov se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, de lo que está más allá de nuestra comprensión y control. El incidente del Paso Dyatlov es una advertencia de que la naturaleza, y quizás fuerzas aún más misteriosas, son mucho más poderosas de lo que imaginamos. A veces, las respuestas que buscamos no son las que necesitamos. Hay una fuerza que no podemos ver, una amenaza que acecha en los rincones más oscuros del mundo. Sea cual sea la verdad, lo que ocurrió en 1959 en las frías montañas rusas sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia humana. Imagina recibir una llamada de tu propia casa, solo para descubrir que no estás solo. ¿Cómo reaccionarías si te dijeran que los gritos que escuchas provienen de tu propio hogar, pero tú estás a kilómetros de distancia? Prepárate para una historia que desafía la lógica y te hará cuestionar tu percepción de la realidad. Todo comenzó con una vida normal. Mi nombre es Javier y soy un simple ingeniero de sistemas. Mi rutina diaria consistía en trabajar largas horas en la oficina, regresar a casa para cenar y, finalmente, dormir en mi apartamento en el centro de la ciudad. Mi hogar era un lugar de tranquilidad, un refugio después de días agotadores. No había nada que sugiriera que mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Un día, mientras revisaba correos electrónicos en mi oficina, recibí una llamada inesperada de mi vecino, un hombre mayor llamado Don Manuel. Su voz temblaba y estaba llena de pánico. Me dijo que había recibido una llamada extraña desde mi apartamento y que había escuchado lo que parecían gritos provenientes de mi hogar. Me describió sonidos que no podía entender, murmullos siniestros y un sonido incesante de pasos. Mi primer pensamiento fue que Don Manuel estaba equivocado, pero no pude ignorar la inquietud en su voz. Decidí contactar a un amigo cercano, Carlos, que trabaja en seguridad. Le conté lo que había pasado y, aunque escéptico al principio, accedió a ayudarme. Carlos trajo consigo a un investigador privado, Ana, que tenía experiencia en casos extraños. Juntos, decidimos que Ana y Carlos irían a mi apartamento para investigar mientras yo me mantenía en contacto con ellos por teléfono. Dejé mi oficina y me dirigí a mi apartamento con el corazón en la garganta. La distancia entre mi oficina y mi hogar me pareció interminable. Mientras conducía, cada llamada de Carlos me traía más inquietudes. La situación era cada vez más desconcertante, y sentí un peso en el pecho al saber que algo extraño estaba ocurriendo en mi hogar. Cuando Carlos y Ana llegaron a mi apartamento, encontraron la puerta entreabierta. Entraron con cautela y comenzaron a explorar. Lo que descubrieron fue perturbador.
Las luces parpadeaban sin razón aparente y había una extraña frialdad en el aire. Ana notó que algunos objetos en la casa estaban fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido recientemente. Mientras tanto, yo estaba atrapado en una interminable espera, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Carlos y Ana decidieron que la única forma de abordar el problema era revisar las cámaras de seguridad de mi apartamento. Descubrieron que, durante el tiempo que don Manuel había reportado los ruidos, las cámaras capturaron imágenes de una sombra oscura moviéndose por el apartamento. La sombra parecía cambiar de forma y, en algunos momentos, parecía flotar en el aire. Decidieron instalar dispositivos de grabación en el apartamento para tratar de obtener más información. Esa noche, Carlos y Ana revisaron las grabaciones. Lo que vieron fue aún más perturbador. En las grabaciones, se podían escuchar voces susurrantes en un idioma desconocido y ver cómo los objetos se movían por sí mismos. La situación alcanzó su punto crítico cuando una figura sombría apareció claramente en las grabaciones, con una presencia que parecía interferir con la electricidad y hacer que el ambiente se volviera opresivo. Los gritos que escuchaba don Manuel parecían provenir directamente de las grabaciones. La investigación de Ana llevó al descubrimiento de una historia antigua sobre el apartamento. Resultó que el edificio había sido construido sobre un antiguo terreno de enterramiento indígena. La sombra en las grabaciones era el espíritu de un chamán que había sido enterrado allí hace siglos. Este conocimiento le permitió a Ana entender que el espíritu estaba tratando de comunicarse, y en cierto sentido, buscar justicia por la perturbación de su descanso eterno. Con la nueva información, Ana organizó una ceremonia de limpieza y reconciliación en el apartamento para apaciguar al espíritu. Aunque el proceso fue tenso y emocional, la ceremonia trajo una sensación de calma al apartamento. Las grabaciones y los eventos perturbadores cesaron, y mi hogar recuperó su tranquilidad. La experiencia fue aterradora, pero al final, me permitió comprender la importancia de respetar la historia y los lugares que habitamos. Regresé a mi apartamento después de la ceremonia, aliviado y aún en estado de shock. Mi vida había cambiado para siempre. Aunque mi hogar estaba en paz, la experiencia me había dejado con una nueva perspectiva sobre la realidad y lo desconocido. Me di cuenta de que la vida cotidiana puede ocultar misterios más profundos de lo que imaginamos. Mi vida volvió a la normalidad, pero nunca pude volver a ver mi hogar de la misma manera. Aprendí a vivir con un mayor respeto por las historias y las leyendas que a menudo desestimamos. Mi experiencia me hizo más consciente de la importancia de la historia y el impacto que nuestras acciones pueden tener en el mundo espiritual. A veces, lo desconocido toca nuestras vidas de maneras que no podemos entender completamente. La historia del chamán y el espíritu en mi apartamento me enseñó que la realidad es más compleja de lo que parece y que el respeto por el pasado y lo desconocido puede traer paz a nuestras vidas. Nunca subestimes los susurros del pasado, porque pueden ser los gritos de un espíritu buscando ser escuchado. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta al vídeo para apoyar al canal y poder seguir subiendo el mejor contenido.